palabra a la asambleísta Nuria Butiña. Señor presidente, señoras y señores asambleístas, compañeros todos, ecuatorianos y ecuatorianas. Comparezco hoy ante el Pleno de esta Asamblea Nacional para expresar con absoluta firmeza y convicción democrática mi motivación jurídica y política referente al voto en contra del proyecto de reforma parcial del artículo 5 de la Constitución. Señores asambleístas, esto no se trata de un mero ajuste técnico de un texto constitucional. Lo que aquí se plantea es eliminar dos pilares fundamentales, relevantes, que nos resguardan como nación de la injerencia militar en suelo ecuatoriano. Se trata de la eliminación de cláusulas de garantías que con claridad impiden dos cosas: tanto el establecimiento de nuevas bases o instalaciones militares foráneas, como la cesión de bases nacionales existentes, que se busca levantar una doble prohibición y delimitar este blindaje constitucional. Deja abierta la posibilidad de que decisiones políticas coyunturales comprometan de forma irreversible la soberanía territorial y militar del Estado ecuatoriano. El texto vigente del artículo 5 es muy claro y me voy a permitir leerlo porque tienen que analizar la desagregación de dos frases que son fundamentales en la soberanía nacional. El Ecuador, dice así el texto, comienza así, actualmente: el Ecuador es un territorio de paz. No se permitirá el establecimiento de bases militares extranjeras ni de instalaciones extranjeras con propósitos militares. Se prohíbe ceder bases militares nacionales a fuerzas armadas o de seguridad extranjera. La reforma propone justamente eliminar estas dos últimas frases, con prohibiciones tan necesarias para mantener el respeto a nuestra soberanía. Se dice o han dicho en este pleno y por narrativas que esta eliminación es necesaria para facilitar la cooperación internacional en seguridad y defensa. Sin embargo, no se dice que abrir la puerta constitucional al establecimiento de bases extranjeras puede tener efectos estructurales irreversibles sobre nuestra soberanía nacional, ya que una base es un instrumento estratégico que confiere al país que lo controla capacidad de intervención regional y dominio de espacio donde se ubica. No se dice o no se ha dicho que esto podría comprometer la neutralidad del Ecuador en conflictos armados internacionales, arrastrando a nuestro país a situaciones que no responden a nuestros intereses nacionales y exponiéndonos a tensiones geopolíticas. No se dice que esto podría implicar el despliegue de personal militar extranjero bajo normas y protocolos distintos a los que rigen a nuestras Fuerzas Armadas. Y no se nos dice tampoco que este tipo de presencia permanente es transferir parte del control territorial, logístico y estratégico a gobiernos ajenos, lo cual representa una cesión inadmisible de soberanía. En suma,
Lo que se presenta como un mecanismo para enfrentar la crisis de inseguridad que se ha disparado en estos últimos 8 años de ausencia de políticas públicas y controles estatales, es en realidad un retroceso constitucional en la protección de nuestro modelo de Estado soberano e independiente. Señores asambleístas, esta reforma lleva otro grave componente, que es la eliminación de la prohibición de ceder nuestras bases militares. Esto permitiría al Estado entregar, mediante convenios ejecutivos o tratados, el uso de bases extranjeras como Salinas, Taura o Galápagos a gobiernos extranjeros. Incluso podría cederse sin consulta ciudadana y control constitucional previo y sin garantías de reversibilidad, lo cual atenta frontalmente contra nuestra independencia y contra el principio de soberanía establecido en el artículo 1 de nuestra Constitución. El Ecuador es un estado soberano, independiente, unitario, intercultural, plurinacional y laico. En el año 2009, Ecuador sentó un precedente al no renovar el convenio de la base militar de Manta, reafirmando su soberanía y rechazando la presencia permanente de tropas extranjeras. Contrario a la idea o las narrativas sin sustentos ni datos estadísticos de que la violencia extrema es producto o se incrementa con la salida de esta base militar. Los datos estadísticos públicos, reales y verificables y trazables muestran una tendencia opuesta, señores. Entre el 2009 y el 2017, Ecuador experimentó una notable mejora en seguridad. La tasa de homicidios disminuyó en ese entonces de casi el 19% al 5.8%, situando a nuestro país como uno de los más seguros de la región. Ese descenso fue producto de una reforma integral en el sistema de seguridad y fue a partir del 2018 y se agudizó en el 2020 con el pésimo enfrentamiento de políticas en la pandemia, cuando la situación de seguridad comenzó a deteriorarse con un aumento en las tasas de homicidios y la aparición de grupos criminales organizados. Se sentó un precedente cuando Ecuador decidió no renovar la base de Manta. Por lo tanto, es pertinente recordar que la violencia extrema que vive el Ecuador en la actualidad no comenzó con la salida de la base de Manta, más bien se logró el reconocimiento internacional de nuestro país en el mundo, en la región. La Corte Constitucional ha sostenido reiteradamente en varias sentencias vinculantes y fuentes del derecho ecuatoriano que un elemento estructural del orden constitucional y que no puede ser erosionado por reformas regresivas. Para modificar la Carta Magna se requiere la convocatoria de una asamblea constituyente. El artículo 5, al declarar a Ecuador territorio de paz, tiene jerarquía constitucional superior a cualquier ley. Manipularlo por simple mayoría legislativa ignoraría principios de progresividad constitucional. Se dice que la presencia de fuerzas foráneas ayudaría a combatir el crimen organizado y el narcotráfico. Pero hablamos de datos y comparemos datos con experiencia internacional que justamente demuestran lo contrario.
En Colombia, por ejemplo, en el 2009 se firmaron convenios que permitieron la presencia de personal militar extranjero en al menos 7 bases colombianas, con la finalidad de combatir el narcotráfico. Sin embargo, los resultados son alarmantemente cuestionables, tanto así que entre el 2010 y el 2023 la producción de cocaína aumentó en más del 70%, pese a la millonaria inversión en operativos antinarcóticos y la presencia de fuerzas externas. Los carteles Asambleísta, su tiempo ha terminado. Tiene la palabra el asambleísta Adrián. Voy a terminar, señor